¿Cómo están? Vamos a empezar con la segunda parte de la clase 1 del curso. Aquí vamos a trabajar lo que son las dimensiones conceptuales de la extensión universitaria. Vamos a trabajar con el autor Menéndez, que destaca 5 clases: la dimensión académico-institucional sustantiva, la dimensión comunicacional dialógica, la educación y el conocimiento para la transformación social en términos de doble hermenéutica, la dimensión pedagógica y, por último, la dimensión política. La dimensión académico-institucional sustantiva tiene su relación con lo que es difundir el conocimiento. Está integrada a la docencia y a la investigación. Noten aquí que se menciona que el conocimiento es el elemento esencial de cada una de estas funciones. Entonces, la extensión entendida como una forma de dar a conocer los saberes que ella posee, que posee, mejor dicho, la universidad. Entonces, en este caso, lo que se habla es de promover la democratización y apropiación social del conocimiento, llegar a los sectores populares, utilizando como medio, como canal principal, la difusión de un conocimiento, de los saberes universitarios, y así impulsar procesos de diálogo entre saberes y conocimientos. Aquí se puede tener en cuenta lo que son los saberes que tienen los distintos actores de la sociedad también, y propender a la generación de cambios y transformaciones en el medio social, productivo y cultural. Ya vimos que en la historia de la extensión se hablaba de la misma como acercar el conocimiento de la universidad a los trabajadores, cuando vimos el tema de la extensión en Inglaterra, o de aquellos cursos abiertos que se brindaban. Entonces, la dimensión académico-institucional sustantiva hace énfasis en lo que es la difusión del conocimiento, ya sea también, por ejemplo, cuando vimos la Land Grant College, del vínculo de la universidad con los agricultores. Por eso aquí también se habla del medio, de las transformaciones en el medio productivo, o hay también intervenciones culturales, difusiones de la cultura que realiza la universidad, expresiones artísticas, y esto puede ser entendido como la extensión desde la dimensión académica institucional sustantiva. En definitiva, ¿qué es? Es cuando se realizan cursos a la sociedad, entonces destinados a distintas comunidades. Aquí, como vemos en las fotos, hay personas escuchando una disertación. En sí sería esto, difundir los conocimientos a través de cursos, conferencias abiertas a todo público. Pasando a una dimensión un poco más compleja en cuanto a las relaciones, vamos a tener en cuenta lo que es la dimensión comunicacional dialógica, que enfatiza en lo que podríamos denominar un aspecto de interacción, de construcción mutua, de entendimientos y reconocimientos recíprocos, ya que toda práctica de intervención social, ustedes piensen aquí en una tarea extensionista, tiene que ver con diálogos, con consensos. En este caso no se busca la dominación, la imposición o la manipulación de los actores sociales a los cuales se destina un proyecto en sí, a la realización de una actividad. Quiere decir esto, no va a venir la universidad a decir si la solución a este problema es A, B o C, y no va a permitir que algún miembro de la comunidad levante la mano o que pueda expresar su opinión al respecto. Entonces, por definición, la extensión es comunicación, diálogo, vinculación e interacción entre diferentes actores sociales. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que la definición de extensión nos decía que era la cooperación entre la universidad y la sociedad? Hay un vínculo entre las dos, entonces debe haber comunicación, retroalimentación. Entonces, aquí se hace énfasis en lo que son los modos en los que la universidad se relaciona con la sociedad en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces hay una serie de imaginarios o de ideas, podríamos pensarlo, respecto
al lugar que se le adjudica a la universidad. Puede ser que la UNSA o una facultad en particular trate de colaborar en la transformación social, en dar respuesta a un pequeño problema que manifiesta la sociedad salteña, por ejemplo. Y que ellos que si un grupo extensionista de profesores, alumnos graduados y PAU se dirige a, por ejemplo, no sé, un barrio, en particular una escuela, a dar, por ejemplo, un taller, también permitir que los actores destinatarios puedan explicar o puedan también dar a conocer cuál es su opinión al respecto. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de quiénes son los sujetos habilitados en esta relación entre universidad y sociedad. Por ejemplo, que se vaya a dar un taller en una escuela y que no se les pregunte a las maestras cómo se lo podría abordar, que puedan ellas mencionar características particulares de los alumnos, eh, que ellas puedan hacer sugerencias. Entonces, si no, aquí lo que se pensaría es que solamente la universidad, como tiene el conocimiento, es la única que puede decir cómo se puede llevar a cabo algún tipo de intervención sin dar espacio a que el resto dé su opinión. Entonces, cada práctica en territorio se puede hacer, en cada práctica en territorio se puede hacer una lectura del rol que les compete a algunos sujetos. ¿Qué rol le asigno? ¿Solamente va a escuchar lo que lo que le voy a enseñar? ¿Puede interactuar? ¿Qué es lo que puede sugerir? Entonces, de esta manera se construyen agendas y se identifican los problemas socialmente relevantes y de los modos que se dicen esos problemas y que se espera revertir. Es indispensable un encuentro inter y transdisciplinario. O sea, al abordar un problema en particular, no es que solamente no es, no es que solamente, o no es recomendable, mejor dicho, que se lo trabaje desde una disciplina, sino es importante que haya varias para que el enfoque sea mucho más rico. Ahora, esto en un ejemplo concreto, ¿cómo lo podemos ver? Muy bien, estas son imágenes de la comunidad Wichí, el Cocal, que se encuentra al norte de la provincia de Salta. Estas imágenes fueron tomadas por el equipo de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas. El objetivo de la intervención en esta comunidad era llevarle cocinas de biomasa a la comunidad wichí, específicamente a la escuela. ¿Por qué? Porque tenían dificultades para conseguir la leña para poder cocinarle a los alumnos. Entonces, a través de una convocatoria que hizo la Secretaría de Políticas Universitarias, un equipo del INENCO, que es un instituto de investigación reconocido de la UNSA, lo que hizo fue comunicarse con la comunidad y llevarle, digamos, el propósito de este proyecto era llevarle las cocinas, enseñarle cómo se utilizan. De esta manera no iban a tener que buscar lo que era la leña, que en este caso procedía de las chamisas, que era un arbusto pequeño, pero últimamente tenía muchas dificultades para conseguir y para cocinar para una importante cantidad de niños. Entonces la idea era facilitarle estas cocinas de modo que ellos puedan aprender cómo utilizarlas y que les sea más fácil a la hora de cocinar. Y entonces hubo un trabajo de vinculación con lo que era la comunidad wichí. En este caso los hombres solamente podían hablar con aquellos hombres de la comunidad, o sea, los profesionales de la UNSA que fueron, tenían que relacionarse solamente con los varones y las mujeres del equipo con las mujeres de la comunidad wichí. Esto era porque hay en sí una desconfianza de la comunidad hacia lo que son los criollos, porque hubo problemas que las mujeres tuvieron algunos problemas con criollos por el hecho de que se les acercaban y sufrieron algunos hechos de violencia. Entonces, como para proteger a la comunidad, entonces existía como esta regla. Y en esos trabajos digamos, de los encuentros que realizó
el equipo de profesionales del INENCO para llevar estas cocinas, para que aprendan a utilizarlas, para que lo integren en la comunidad, porque por ejemplo ellos decían, sí, está bien esa cocina, pero yo en mi casa voy a seguir cocinando a leña como lo venía haciendo porque es mucho más rico. Entonces ahí vemos la interacción entre la comunidad y los profesionales de la UNSA. Y acá haciendo mención al tema de la dimensión comunicacional dialógica, que si bien no la vamos a ver con el tema de la extensión, en este ejemplo concreto, pero me parece importante destacarlo. Aquí veamos, aquí escuchemos este pequeño testimonio. En estos diálogos que se dieron entre el equipo de la universidad y la comunidad wichí, una mujer expresaba lo siguiente: la amiga de mi hija estudia enfermería en Santa Victoria. Ustedes saben que está la carrera de enfermería en Santa Victoria, que depende de una de las sedes regionales de la UNSA. Y decía, y cuando hace las prácticas tiene que mentir, porque atiende a un niño que tiene vómitos y le tiene que dar pastillas, aunque sepa que está asustado y que le hace falta tirar el cuerito. Entonces, una persona que pertenece a una comunidad, que tiene un cierto conocimiento, un nivel de saberes que un bagaje de saberes que quizás no sea aceptado, digamos, por lo que es el enfoque occidental de la medicina. Entonces acá vemos en esta dimensión comunicacional que es entre la universidad y la sociedad. Si bien acá estamos hablando de una carrera en sí, no estamos hablando del proyecto de extensión, sino de un pequeño fragmento que surgió de un diálogo entre extensionistas y un miembro de la comunidad. Acá lo que se ve es que quien está habilitado para decir cómo accionar en este caso, cómo tratar a un niño enfermo, es la universidad o el conocimiento que imparte la universidad desde la teoría de la medicina occidental. Pero no se habilita aquellos conocimientos que tiene esta persona que es indígena acerca de cuáles son las creencias o cómo se podría tratar esto, porque ustedes podrían pensar que se podría dar un diálogo, decir, sí, no, mira, en realidad en este momento el hecho de que esté asustado no se observa o no se entiende, o en este caso presenta vómitos, que quizás es por el tema de que tiene alguna patología. Entonces aquí sí se trabajaría, se habilitaría que ambos sujetos hablen, tanto la universidad como la comunidad, pero en este caso no. La chica que estudia enfermería sabe que tiene que curar al niño, pero lo hace desde el enfoque de la medicina occidental, aunque ella, desde sus propios conocimientos que se le impartió cuando era niña o a lo largo de su vida, ella considere que la opción o la respuesta que se debería dar es otra. Entonces acá vemos que la comunicación en sí hay un fallo, no hay una interacción, no hay digamos, un sentido de igualdad en lo que es quiénes son los habilitados para dar un discurso y que éste sea validado científicamente o no. Entonces en este caso vemos como que no se cumple. Aquí les dejo la dirección abajo de la descripción del relato de experiencias del INENCO en la comunidad wichí, si a alguno le interesa. Y ahora vamos a pasar a la otra dimensión, a la tercera dimensión conceptual de la extensión universitaria. La educación y el conocimiento para la transformación social en términos de doble hermenéutica. Cuando nosotros realizamos extensión, esto va a repercutir en transformaciones en el medio social y en los participantes de ese proyecto, tanto ya sea para la comunidad universitaria, los profesores, los docentes, los alumnos, los PAU, los graduados que participen en el mismo, como aquellos a quienes está destinado el proyecto.
Entonces, vinculado con la dimensión dialógica que hablamos anteriormente, se requiere de empatía, de alteridad y de entendimiento entre todos los participantes. Este entendimiento entre todos los participantes del proyecto, todos los actores que están involucrados, hace necesaria que haya un entendimiento de dos ópticas o visiones de un problema en particular. Uno de estos procesos es el que realizan los propios actores sociales, que según determinados acuerdos van a interactuar y construir sus propios objetivos, van a trabajar con la percepción que ellos tienen de una situación actual. Es como que yo vaya a un barrio y le pregunte a una persona, ¿y qué opinas acerca de la situación de este barrio? ¿Qué se podría mejorar? Y quizás si yo voy y le pregunto a una persona va a decir, hay poca seguridad, o quizás está aumentando, por ejemplo, el consumo de sustancias ilegales, o quizás los chicos no tienen actividades para realizar, no tienen actividades recreativas en el barrio. Entonces ellos tienen una percepción de la situación, de cuáles son las fortalezas, las oportunidades y las amenazas que pueden darse, por ejemplo, en una comunidad en particular. Por otro lado, tenemos una visión de los problemas que responde al mundo técnico. Esta es una visión de carácter sistémico y disciplinar, de una lógica cuantitativa como cualitativa. Si yo quiero saber el problema de un barrio, en particular, quizás yo lo que haga es averiguar, por ejemplo, en distintos medios de comunicación, puedo buscar información de la Dirección de Estadísticas, por ejemplo, para ver más o menos cuántos habitantes tiene, cuál es la composición de la población. Quizás puedo buscar si hay algún trabajo vinculado a ese barrio, desde algún enfoque cualitativo que me diga cuáles son las características de la sociedad, qué problemáticas tienen. Y entonces aquí se construye una mirada del problema desde los saberes técnicos. Y además este proceso tiene en cuenta lo que es la interdisciplina para abordar determinado tipo de problema. Por un lado, entonces podríamos pensar que va a estar la opinión de los miembros de una comunidad, que van a tener una visión acerca de las problemáticas que ocurren, que puede ser distinta a la que tiene la universidad, que tiene los conocimientos técnicos. Entonces, ¿cómo se concilian estas dos miradas? El proceso, el tema de trabajar la educación y el conocimiento para la transformación en términos de doble hermenéutica, en sí habla de conciliar estas dos visiones, no solamente tener en cuenta por separado lo que es la visión del mundo técnico y por otro lado lo que es la percepción social, sino que ambas trabajen juntas y de esta manera van a validar la percepción social en algunos casos, porque yo puedo decir, mira, yo creo que el problema en tal barrio es que hay contaminación, pero pero podría ser un vecino en particular que diga eso, pero él no tiene las herramientas para poder decir si efectivamente eso ocurre. Es una percepción, una creencia, pero la universidad con su conocimiento científico puede decir, sí, mira, acá hay un problema, por ejemplo, está contaminada el agua, se hizo tal relevamiento. Entonces, ese es un aspecto importante. Después se pueden reconocer dimensiones analíticas que emergen de la sociedad para ser indagadas desde lo técnico. Alguna inquietud que manifieste la sociedad, bueno, puede trabajarse a través de los conocimientos de la universidad para ver si efectivamente ocurre o no, qué solución se les puede dar. Se abren campos de dudas e incertidumbres que deben ser retomados para su análisis desde los sectores sociales involucrados. Quizás la universidad puede detectar algunas situaciones que desde la mirada social no están presentes
Y entonces este tipo de interacción como que retroalimenta los conocimientos que tienen ambos actores de la sociedad. A su vez se señalan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que no son percibidas o reconocidas por parte de la sociedad, las cuales pasan a ser consideradas y evaluadas por la misma. Siguiendo con el ejemplo de contaminación, y podría mencionarse que la contaminación en un barrio en particular se debe a la presencia de basurales o en todo caso que quizás si hay una fábrica cerca y contamina. Entonces, el hecho de que la universidad les pueda señalar algunas causas y les pueda brindar mayor información al respecto, entonces hace que la comunidad tenga en cuenta ese tipo de información que se le está brindando y pueda pensar y actuar de una manera diferente. Ahora, esto con un ejemplo en concreto, ¿cómo lo vemos? Esta imagen es de un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en el cual se desarrollan visitas a pequeños productores fruti-hortícolas y también flori-hortícolas, donde esta es una zona de periurbano. ¿Qué quiere decir? Es una zona urbana, o sea, no es ni ciudad ni campo. En esa zona principalmente se cultivan la mayoría de las verduras o de las hortalizas, mejor dicho, que consumen en la región de Gran La Plata. Pero estos productores como que tienen muchas dificultades para llegar con su producto directamente al consumidor, sino lo que hacen ellos es venderlo a los camiones o venderlo en sus propias fincas para que después a través de camiones otras personas, otros empresarios lo vendan en la ciudad. Lo que significa que van a ganar menos porque no tienen un contacto directo con el consumidor. Entonces, desde la Facultad de Ciencias Económicas, en particular que se dicta la carrera de turismo, esta persona que se ve aquí con anteojos es una profesora de la carrera de turismo que se le ocurrió organizar visitas guiadas de la comunidad, que la comunidad platense vaya y se acerque al productor para que conozca su realidad. Entonces, en el circuito se realiza una visita a algún productor en particular, puede ser algún productor hortícola o florícola, y se les va contando cuáles son las vivencias de los productores. Pero en este caso la profesora lo comenta también teniendo en cuenta el conocimiento que tiene ella sobre el turismo, sobre cuál es la importancia de fortalecer lo que es el turismo comunitario, de tratar de acercar a las personas de la comunidad al periurbano, que no sea un lugar de paso, que se conozca qué actividades se desarrolla ahí, pero también durante la visita se permite que los productores les comenten sus vivencias eh, a los individuos que hacen la visita guiada. Entonces, el propio productor se convierte en un guía. No es que solamente son las profesoras o los miembros de la universidad, del equipo universitario, que van a comentarles y darle un panorama sobre la situación de la producción, sino que también lo hacen los propios productores. Entonces, aquí vean cómo se habilita lo que es el diálogo entre lo que es el mundo técnico y lo que es la percepción social, aquí en este caso representada a través de lo que es lo que son los productores en sí, a su vez que
Cuando se realiza este proyecto, lo que se busca es que a través de las visitas guiadas, como que se conozca más la realidad del productor, cuáles son las, las diversas actividades que se deben realizar para obtener un producto que implica una determinada inversión, que en este caso lo que se hace es cultivar en invernaderos para, para que efectivamente se puedan obtener un determinado rendimiento del cultivo por el hecho de que en esa zona llueve mucho y si lo cultivaran a campo abierto, seguramente tendrían más pérdidas, pero lo mismo hay dificultades climáticas en cuanto al tema del granizo o fuertes vientos que dificultan la producción y que quizás alguna persona que nunca tuvo contacto con un productor o no conoce la realidad, a veces puede decir, ay, ¿por qué está este producto tan caro? No entiende cuáles son las etapas para obtenerlo, cuál es el sacrificio, cuáles son toda la, todo lo que está detrás para obtener ese producto en particular. Entonces, teniendo en cuenta esa idea de llevar conciencia, es que se llevó a cabo este proyecto. Entonces se habilita, acá la persona que se encuentra más alejada del grupo es una productora que les contaba a los visitantes, bueno, qué actividades realiza a diario, cómo tiene que trabajar para lo que es el tema de lograr que sus cultivos estén bien, a qué hora se tenía que levantar, todo ese tipo de cosas que quizás una persona que vive en la ciudad no conoce. Estamos hablando de Buenos Aires, quizás aquí ustedes me digan sí, pero cómo no vas a ver, pero en Buenos Aires como que es otra cosa y, y ese tipo de cuestiones como que no están tan internalizadas. Y siguiendo con el tema del diálogo, de trabajar, de que se superan, de que no es solamente la visión desde el mundo técnico y la percepción social, sino que ambas tienen que trabajar juntas. Entonces, en este proyecto de extensión lo que se hace es tener reuniones con los productores para que ellos mismos también definan cuando se hacen las visitas qué es lo que les van a mostrar, qué es lo que le van a decir. Entonces, eh, qué sugerencias tienen en cuanto a la mejora, porque no es solamente hacer las visitas guiadas, sino también la idea o la intención es trabajar con ferias de productores en algunas fechas específicas, Día del Padre, Día de la Madre, algún feriado en particular, para que la comunidad platense en sí se acerque al periurbano, que lo conozca y que no sea simplemente el hecho de que los productores no son conocidos o no son reconocidos en particular por la sociedad y por la tarea que desarrollan, porque ellos son los que producen la mayoría de los alimentos que se consumen en la ciudad, pero que quizás las personas en el cotidiano no se dan cuenta de la importancia que tienen y cuáles son los sacrificios o las problemáticas que tienen. Acá también contaban lo que es el tema de que ellos no pueden comprar la tierra que están cultivando por el hecho de que hay muchos intereses en cuanto a lo que es el desarrollo inmobiliario. Entonces ellos arriendan las tierras y no pueden, ellos viven en casillas de madera. ¿Por qué? Porque no les permiten construir, porque solamente les arriendan la tierra por 3 años o un poquito menos, porque si el dueño después decide venderla, no quiere que haya ningún tipo de construcción, entonces a veces ellos tienen como que alquilar una extensión de tierra entre varias personas y a veces resulta que ellos hacen una determinada inversión, por ejemplo, para lo que es la obtención de agua, porque no hay servicios. Ustedes piensen que no pueden construir, no hay servicios, tienen que ellos tratar de obtener el agua a través de la colocación de bombas y que a veces hacen toda una inversión para que dentro de 3 años el dueño o el propietario, el que le está alquilando, les diga, no, yo esta tierra la voy a vender, quizás después que se haga un country o algún otro tipo de desarrollo inmobiliario y ellos pierden todo el esfuerzo que hicieron en tratar de adecuar ese terreno para producir de manera óptima.
Entonces, este tipo de problemáticas les parecía importante a los miembros del proyecto de extensión de darlo a conocer a la sociedad para tener otra mirada y a su vez el hecho de que el periurbano no sea un lugar de paso, sino un lugar que también invite a conocer las realidades de los productores, de que más adelante se puedan desarrollar ferias, porque ya la gente conoce cómo es la situación, que pueda acercarse, que conozca que los productos son de calidad, y en este caso ver de quién es el que lo produjo. Bueno, ahora vayamos a otro ejemplo. Este es el informe de sitios de distribución de alimentos del año 2019. Esta es una imagen. En sí, la Universidad Nacional de La Plata tiene un organismo que se llama Consejo Social, que nuclea a distintas organizaciones políticas, organizaciones sociales y distintos órganos de la universidad para trabajar de forma mancomunada con con problemas de la comunidad. En este caso, la universidad tiene relación con organizaciones sociales o pequeños merenderos y algunos también referentes barriales. Entonces, en el año 2018 manifestaban referentes o personas vinculadas a lo que eran merenderos, comedores, que la cantidad de alimentos que le enviaba, por ejemplo, el gobierno era insuficiente para cubrir la demanda que ellos estaban experimentando. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Le pedían a la universidad si de alguna manera les podía como dar herramientas, o mejor dicho, que se elabore algún tipo de informe en el cual se refleje esta situación. Entonces, desde la visión social, ¿qué es lo que pasaba? Hay pocos alimentos en el comedor. Ahora, la universidad, ¿cómo puede traducir o mejorar esa demanda o reflejar esa situación? A través de un informe de investigación. Para ello, ¿qué se hizo? Se relevó el tipo de alimentos que se le estaba enviando a los comedores, se hizo un muestreo, después se obtuvo, por ejemplo, cuáles eran los alimentos que más se enviaban a los comedores en sí, a los merenderos. Se discutió también el aporte nutricional, porque se veía como que se enviaba mucho aceite y había muchas, mejor dicho, muy pocas verduras y carne que se les enviaban a los comedores. Entonces, desde el conocimiento de la universidad sí se puede discutir la calidad de los alimentos, y quizás solamente si hubiéramos tenido en cuenta lo que era la percepción social, es decir, hay pocos alimentos, pero no, o la distribución de alimentos no es la adecuada, se está enviando muy poco para la demanda en sí, pero la universidad lo que aportó es un informe que, por ejemplo, salió en distintos diarios de la región, donde se dio a conocer esta situación, que no es lo mismo. Entonces veamos, decir no hay alimentos, que decir no, la universidad a través de un estudio pudo relevar en distintas zonas de La Plata y se realizó un muestreo y bla, 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 y y se tuvo en cuenta un enfoque cuantitativo y los resultados fueron estos. Entonces vean la diferencia a la hora de sustentar o de un argumento, que es muy distinto solamente con lo que es la percepción social, que la manera en que puede enriquecer la universidad este tipo de demandas. En cuanto a la dimensión pedagógica, es pensar la extensión en los planes de estudio. Esto nosotros lo vamos a ver más en detalle en la unidad 3, pero ahora yo solamente les voy a comentar que la dimensión pedagógica tiene que ver con contribuir de manera significativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje significativo tiene que ver con que un alumno es capaz de relacionar lo que aprendió con algo
que ya conocía previamente. Entonces ir trazando o ir relacionando conocimientos. Entonces, es deseable incorporar las prácticas de extensión en el currículo, en los planes de estudio, mejor dicho, planteado desde una perspectiva diferente a la de otros paradigmas pedagógicos. El conocimiento será más significativo y más profundo si tiene origen en los contextos mismos donde los saberes se producen. Pensar en la realización de prácticas en contextos sociales reales es ampliar y extender los espacios de enseñanza y aprendizaje. Esto va a ser superador y diferente al tradicional espacio áulico universitario. O sea, si yo solamente aprendo a través de que el profesor habla y que me toman exámenes y trabajos prácticos, va a ser como una visión más acotada del mundo que si yo voy al medio, realizo prácticas e interactúo con diferentes actores. Entonces, desde la perspectiva sociocrítica se sostiene que los procesos de aprendizaje y las posibilidades de pensar no existen separados de la situación, del contexto y de la historia, sino que se construyen en ellos. Entonces, no es, en definitiva, estamos hablando de acercarnos a la realidad. Ustedes piensen que, por ejemplo, ahora con el tema del cambio del plan de estudio de la carrera de contador acá en la UNSA, se piensa mucho en lo que es, o se hizo bastante énfasis, se están firmando muchos convenios con lo que es las prácticas sociales. O mejor, no prácticas sociales, no, las prácticas profesionales, las pasantías, otra manera de que el alumno pueda aprender e incorporar todas las enseñanzas que recibió a lo largo de su carrera. Y no simplemente el hecho de rendir un examen y que esto valide que el alumno superó determinadas o logró determinados objetivos de aprendizaje. Entonces, la educación formal en prácticas sociales concretas va a ser un espacio donde el conocimiento circula, se transforma, se crea y recrea. Entonces, también va a servir para abordar el tema de los dilemas éticos, por el hecho de que el alumno va a poder ver situaciones concretas, que va a poder reflexionar sobre las responsabilidades propias de su profesión, porque no va a ser algún ejercicio en que me digan, sí, tengo que hacer un asiento, o a la empresa fulanita le pasó tal problema, cómo se los resolvería, sino que en este caso ya vamos a interactuar con personas de carne y hueso. Ya no es que me imagino que tal empresa le ocurre una determinada cuestión, sino que, por ejemplo, en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, hay consultorios hay consultorios de emprendedores y consultorios y asesorías, mejor dicho, en cuestiones de costos para emprendedores de la economía social y solidaria. Entonces los alumnos van y se le asigna un productor que quizás no tiene mucho conocimiento en cuanto a la hora de hacer el costeo de los productos. Entonces ya no es decir, bueno, más o menos, o en tal situación problemática me decían que la empresa producía determinado artículo y que tenía que sacar los costos, sino ya es una relación personal con un individuo en particular en el cual yo voy a conocer su realidad, voy a saber, y los chicos se sorprendían en ese caso de que a veces una cosita tan simple, en una cosa tan simple como es el costeo de un pequeño productor, se puede ver y se puede trabajar con los conocimientos que se fueron teniendo a lo largo de la carrera y cómo se los aplican en una pequeña situación concreta. Entonces ya no va a decir, bueno, esta empresa hace esto y punto, sino que acá ya le estoy viendo la cara a la persona, estoy interactuando de otra manera y mi nivel de responsabilidad y
y de involucramiento con la situación va a ser diferente. Entonces, pensar la extensión como una dimensión pedagógica es un espacio propicio para el desarrollo de actitudes y valores, tales como la alteridad y la empatía, que motiven el compromiso con otros y la iniciativa. Prepararse para adaptarse a los cambios y ser partícipes directos en los mismos. Aquí, para ilustrar un poco esta dimensión, les muestro imágenes de estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. Ellos realizan campañas de concientización en cuanto a lo que es el cuidado de la salud bucal, y a su vez también realizan voluntariado, que esto es una práctica de extensión, pensado desde la dimensión pedagógica por el hecho de que toda su carrera se estructura en el eje de tener en cuenta, o mejor dicho, como eje principal se tiene la extensión. Los chicos a partir de tercer año hacen prácticas extensionistas en la medida que van cursando las materias de los años que estén cursando. ¿Por qué? Porque hay un hospital, la facultad en sí está organizada, sus cátedras, los edificios, las aulas en sí, a través de clínicas que pertenecen a un hospital universitario que atiende de lunes a viernes de 8 a 23 horas, y los sábados también atiende de 8 a creo que hasta la tarde los sábados, donde los chicos van entonces conociendo los problemas de la sociedad, porque todos los días atienden personas que vienen de distintas zonas de La Plata, a veces con cuestiones de ortodoncia para los niños, otro tema de caries, tratamientos de conducta. Entonces los chicos ya conocen cuáles son los problemas de la sociedad. No es que escucharon o vieron algún video donde se trabajaba el tema, sino que lo conocen porque todos los días trabajan con ellos. Esta foto de abajo es cuando hicieron los chicos un viaje a la provincia de La Rioja, en donde atienden a chicos de las escuelas primarias, rurales, y noten aquí que no se está utilizando todo lo que uno habitualmente ve cuando va al consultorio odontológico. Miren que aquí los chicos no están ubicados en un asiento, no están ubicados en un asiento, sino que son los mismos bancos de la escuelita que se están utilizando para que los chicos puedan estar ahí, y los estudiantes trabajen sobre la boca de los chicos para mejorar su salud bucal. Entonces, siguiendo con este tema acá, esta es una imagen del hospital universitario. Los alumnos de la Facultad de Odontología de La Plata conocen la realidad de la sociedad porque interactúan con la misma todos los días. Y entonces el aprendizaje que tienen es distinto del que si quizás harían unas prácticas esporádicas o de vez en cuando se acercan a la comunidad, alguna pequeña comunidad, un barrio en particular. No, en este caso tienen que trabajan todos los días, y entonces saben cuáles son las situaciones, cuáles son las problemáticas que se van a enfrentar una vez que se reciban. No es algo desconocido en sí, es algo con lo que trabajan cotidianamente. Con la última dimensión, ¿qué es lo que podemos destacar de la misma? Entender la extensión desde una dimensión política es pensar el vínculo de la universidad con el Estado y la sociedad en términos de políticas públicas. Esta aproximación a las políticas públicas tiene como punto de partida la definición del rol que las universidades adoptan en relación con el Estado y sus diferentes jurisdicciones y la sociedad de la que forman parte. Reflejan tanto los vínculos existentes entre los habitantes de un territorio y las autoridades del poder público,
como los mecanismos de distribución del poder. Aquí hay que entender que las universidades públicas son partes de las políticas públicas y a su vez son instituciones sociales y agentes de transformación. La universidad, a partir del desarrollo educativo, científico, tecnológico, es un espacio estratégico y un interlocutor insoslayable a la hora de pensar en políticas de Estado. ¿Por qué? Porque la universidad tiene un determinado saber, conocimiento, un prestigio social y es un actor relevante. Entonces, las universidades públicas tienen un rol central a través de la educación y en la apropiación social de los conocimientos, en la reproducción social y cultural de principios y valores que sostienen y alimentan una concepción ética presente en la vida de las personas y en las instituciones. Bueno, ahora un ejemplo concreto. En la Universidad Nacional de La Plata, como yo les había dicho hace rato con el tema del informe de alimentos, hay un órgano que se denomina Consejo Social, en el cual reúne a sindicatos, organizaciones gremiales, organizaciones sociales, movimientos de trabajadores, distintos representantes del gobierno provincial, por ejemplo, secretarios, diputados, legisladores en sí, con miembros de la comunidad universitaria, investigadores del CONICET, docentes de distintas cátedras, donde a través de un plenario trabajan todos los años con agendas en común para tratar de solucionar algunas problemáticas de la sociedad. Entonces, se trabajan en comisiones de trabajo, por ejemplo, hay una que trata lo que es la economía social y solidaria. De hecho, a través del Consejo Social funciona lo que es una feria de emprendedores en el patio, en el patio del rectorado de la universidad, que funcionaba antes los días viernes, donde había productores y emprendedores de distintas ferias que se ubicaban en las plazas mejor dicho, de la ciudad de La Plata. Y, ¿qué ocurre? La universidad los invita los viernes a poder vender sus productos y de paso se les ofrece capacitaciones para fortalecer sus capacidades emprendedoras. Cuando pasó el tema de la pandemia, después se trabajó con lo que es envíos a domicilio o retiros en un lugar específico donde la persona ya realizaba su compra, encargaba su compra, iba y retiraba en un determinado lugar que ellos denominaban nodo, o si no, se las enviaba a domicilio. Entonces, este trabajo nace del Consejo Social, que tiene que ver con una dimensión política de la extensión, porque es trabajar con con distintos representantes de la sociedad, en este caso la sociedad platense, políticos, miembros de la universidad, distintas organizaciones sociales para trabajar temas en común. Otra cuestión que hace, por ejemplo, el Consejo Social es la realización de diplomaturas para aquellas destinados a miembros de la comunidad platense que, por ejemplo, tienen algunos subsidios que se les destina a la capacitación. Bueno, a veces ustedes saben que las capacitaciones que pueden uno obtener, por ejemplo, antes cuando era el tema de progresar, que, bueno, igualmente ahora sigue, de realizar algún tipo de capacitación o alguna formación profesional, a veces es dudosa la calidad de las instituciones que las realizan, que les ofrecen la oferta educativa, bueno, que tienen una oferta educativa, mejor dicho. Entonces la misma universidad, ya teniendo el conocimiento, diseñó lo que son diplomaturas, por ejemplo, había una sobre promoción de derechos humanos, otra diplomatura con respecto a lo que es promoción de salud, destinado a distintos miembros de la comunidad platense, de distintos barrios que contaban con
algún subsidio y tenían que acreditar una capacitación. Entonces, aquí vemos cómo trabaja la universidad en lo que es el desarrollo de políticas públicas. Otro ejemplo que les podría dar es el tema de que se estaba desarrollando un nuevo barrio en La Plata y la universidad se involucró en lo que es ya hacer el planeamiento urbano del barrio, dónde va a ir la placita, cómo se van a ubicar las cuadras, cómo se va a distribuir los distintos servicios en el barrio. Y ustedes saben que cuando empieza un barrio, como cuando inicia un barrio, algún asentamiento, eh, después son los problemas para llegar con los servicios públicos, que no hay espacio para una plaza, que no hay un espacio de recreación. Entonces, en este caso, la universidad, a través de pensar la extensión universitaria desde la dimensión política, ha realizado este tipo de actividades. Ahí les dejo un enlace si quieren ver un poquito más sobre el tema del contexto social, cómo funciona. Entonces, ustedes nos pueden decir si estamos trabajando o que estamos empezando a ver el tema de extensión y que quizás es muy complejo lo que les estoy diciendo en cuanto a realizar una pequeña transformación social o un cambio en la sociedad. Entonces, sí, estamos hablando de que la extensión es solucionar problemas, pero ¿cómo puedo abordar eso desde alguna cátedra o desde la misma facultad? Es muy difícil, es muy complicado. Entonces yo les doy algunos pequeños ejemplos para pensar. Nosotros, o mejor dicho, lo que nos enfrentamos a diario, bueno, en el caso de los docentes, es que hay problemas en la comprensión lectora. ¿Y qué se podría hacer? ¿Podría alguna cátedra pensar en algún proyecto de extensión e ir a alguna escuela secundaria? Y si me dicen, bueno, pero yo no conozco ninguna, no tengo vínculo con ningún director, podríamos pensar ya las relaciones que tiene la misma facultad con otras instituciones. Por ejemplo, todos los años se desarrollaba lo que eran las olimpiadas contables a fines de año, que era una forma de vincular a los chicos de los últimos años de la secundaria con la universidad. Uno podría hacer un acercamiento con esas instituciones. Otra cuestión es que un problema que uno lo observa a diario. Los chicos no tienen en claro qué estudiar o el perfil de la carrera. Entonces, ¿se puede ir a hablar con en alguna escuela de estos temas? ¿Eso puede ser un proyecto de extensión? A veces se habla de la educación financiera, de su importancia. ¿Se puede dar un pequeño taller? También se habla de lo que es una falta de cultura tributaria. Yo me acuerdo hace años que era el tema de que AFIP promovía los concursos, algunos concursos para destinados a las escuelas secundarias. Yo la verdad que desconozco si continúan o no, en los cuales los chicos tenían que aprender cuestiones vinculadas al tema de los tributos, los impuestos, su importancia. ¿Se podría trabajar desde alguna cátedra de la carrera de contador, por ejemplo, con esos temas, brindar algunos talleres abiertos a la comunidad o en alguna escuela en particular? Bueno, ustedes saben que afuera de la UNSA, digamos, hay una serie de emprendimientos o de distintos vendedores que ofrecen sus productos, principalmente comidas rápidas. Y en ningún momento, yo no sé, yo creería que al menos, bueno, desde económicas no trabajamos con ellos, pero se podrían dar cursos para fortalecer lo que es su capacidad emprendedora. Yo lo que pienso a veces que tienen como que podríamos dudar de la calidad de los alimentos por el tema de la forma en que se manipulan para su preparación. No en todos los casos, pero en algunos puestos sí. Entonces quizás se podría pensar de hacer, por ejemplo, un curso de manipulación de alimentos para todas aquellas personas que trabajaban en la, podríamos decir, de feria, si bien no es feria, pero que se encuentra en la puerta o en la entrada de la UNSA, para que tengan condiciones mínimas de higiene
porque estaría afectando lo que es la salud de los alumnos, y a su vez, tratar de fortalecer sus capacidades emprendedoras o saber cuáles son sus necesidades y cómo la misma universidad podría colaborar, porque ustedes piensen que ahí compran distintos estudiantes de la universidad, no es que no tiene nada que ver con la comunidad universitaria en sí. Se podría buscar de fortalecer las capacidades emprendedoras de estudiantes de otras facultades, quizás desde su formación. Por ejemplo, si yo fuera biólogo y quiero desarrollar alguna investigación y fue muy interesante y quisiera vender algún tipo de producto que se desarrolló, alguna innovación, y yo vender no sé, yo marketing no sé hacer, yo negociar, hacer un cash flow no lo sé. Entonces, la facultad podría colaborar de alguna manera. Pensar que tenemos cerca el Parque Bicentenario, que se podría hacer alguna campaña en particular. Bueno, está bien, estamos ahora en aislamiento, en una situación de aislamiento, no estamos en las condiciones que nos encontrábamos en la época de prepandemia, pero podríamos pensar algo. ¿Qué vínculo tenemos con el IEM? ¿Qué escuelas primarias o secundarias se encuentran cerca de la universidad? Pero quizás no solamente pensar en las que se encuentran cerca de la universidad, sino en otros barrios, en otros sectores de la ciudad o de la misma Salta. Porque también acá en el curso tenemos profes de las sedes regionales, entonces sería importante pensar ese tipo de cosas. Articular con organizaciones con las que trabaja el centro de estudiantes. Yo recuerdo que a veces el centro de estudiantes organizaba campañas de recolección de útiles o de alimentos no perecederos. Y bueno, podríamos vincularnos o preguntarle al centro de estudiantes qué relación tienen con eso, qué necesitan eso, en qué podríamos colaborarles. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con qué que también sé que a veces hacen campañas con algunas instituciones de donación, bueno, entonces, ¿qué otro tipo de ayuda le podemos ofrecer más que llevar una donación en concreto? Porque quizás yo podría decir, sí, hay chicos que tienen problemas con el tema de la educación, no les alcanza, no, mejor dicho, sus familias no tienen los recursos necesarios para comprarle los útiles escolares. Y bueno, yo voy y organizo una campaña, les doy los útiles escolares y chau, me olvido. Y quizás no estoy solucionando el problema en sí, quizás podría tratar de darles un curso de rápida salida laboral a los padres y quizás eso mejore un poco su situación, pensar desde otra óptica. ¿Con qué fundaciones se puede trabajar? Y acá como último se podría preguntar, ¿se puede fortalecer la gestión pública de los gobiernos locales donde la UNSA tiene sedes, por ejemplo? El otro día yo estaba viendo que el decano de nuestra facultad comentaba que el intendente de Cachi tuvo un diálogo con él y que él pedía si se podían dar algunas respuestas a problemáticas que tenían en el pueblo por el hecho de que hay muy pocas empresas o pequeños negocios que pagan los impuestos. Entonces él pedía si se podía ayudar de alguna manera a la universidad, capacitando a los emprendedores, etcétera. Y además pedía que se pueda fortalecer lo que es el conocimiento que tienen los servidores públicos, los funcionarios del gobierno, de ese gobierno en particular. Entonces, ¿por qué no desde alguna cátedra pensar en algún curso o en alguna otra manera de fortalecer esta problemática? Si bien yo sé que el año pasado ya la UNSA estaba dando algunos talleres para el gobierno en sí, para el gobierno, digamos, de los distintos departamentos para fortalecer estas cuestiones, quizás el trabajo no sea suficiente o quizás lo podríamos enfocar en alguna situación que no se ha tenido en cuenta hasta el momento y eso sería algo interesante de trabajar. Por último, la bibliografía que se encuentra disponible en la carpeta, una carpeta que se denomina bibliografía y tienen todos los archivos y estos son los trabajos, los artículos
se emplearon para desarrollar, para comentar los, los temas que vimos en la unidad 1. Nos vemos en la próxima clase.